Hola a todos, sean bienvenidos a una lección más de Ven Sígueme en el canal Sigue a Cristo. Esta semana estudiaremos juntos los últimos capítulos del segundo libro de Samuel y los primeros 11 capítulos del primer libro de Reyes. Nos vamos a enfocar exclusivamente en los capítulos que nos sugiere el manual de Ven Sígueme. Así que vamos a aprender grandes lecciones juntos. Una de esas lecciones es que vamos a ver qué tan importantes son nuestras decisiones que tomamos día tras día. Las decisiones que tomamos hoy determinan el rumbo de nuestro destino eterno. Vamos a aprender juntos que es importante detenernos y meditar y reflexionar sobre el rumbo que está tomando nuestra vida. Si estamos en el rumbo que no es correcto, nosotros a través de Cristo podemos regresar a Él. Dios nos invita a todos a volver a Cristo. Volver a Cristo es cambiar nuestro corazón. Volver a Cristo es arrepentirnos. Y por último, vamos a aprender juntos que la verdadera felicidad radica en venir a Cristo y en seguirle. Así que considerando estos principios, vamos a comenzar estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En las lecciones pasadas hemos aprendido acerca de David, cómo es que él venció gigantes a través del ojo de la fe, la importancia de confiar en Dios, la importancia de ver más allá de apariencias, en medio de nuestros retos espirituales, en medio de nuestros retos temporales que podamos tener. Hemos aprendido también que David era una persona que confió en las promesas de Dios. A pesar de la persecución, a pesar de que el rey Saúl intentó una y otra vez asesinarlo, él confió en Dios y llegó a ser el rey de toda la casa de Israel. Ahora como rey vamos a visualizar que el autor va a describir su caída. A diferencia de los libros de crónicas, donde no se describe la caída de David, vamos a ver que el autor tiene un propósito en el segundo libro de Samuel. Y el propósito es invitarnos a nosotros a arrepentirnos. El propósito es que veamos que un rey que cayó puede recibir el perdón de Dios. También vamos a ver la visión que tiene el profeta José Smith con respecto a David. Brevemente, en los capítulos anteriores, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, y en el capítulo 10 vamos a ver cómo es que David comienza a tener grandes victorias sobre los cananeos. Dios está con él y Dios le hace prosperar. De hecho, el capítulo 10 es la cúspide de sus victorias militares porque Dios está con él. Entonces todas las personas reconocían el poder de Dios. Pero vamos a ver que aunque David es poderoso ante las naciones, vamos a ver que él no es poderoso dentro de sí y vamos a ver su caída. En el versículo 1 dice, «Y aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra». Los académicos enseñan que no en todas las temporadas se podía ir a la guerra debido a las lluvias, debido al clima, debido a la cosecha. Entonces, los meses más propicios para la guerra eran los meses de marzo y abril. Pero David, dice el versículo 1, se quedó en Jerusalén. Aquí vemos que David no está en el lugar donde debería estar. Su responsabilidad, su deber como rey, era estar en el campo de batalla. Y en el versículo 2 dice, «Y acaeció que levantándose David de su lecho al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real». David no solamente no cumple sus responsabilidades, sino que se le está levantando muy tarde, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí se describe a David en su terrado y en ese lugar tenía una visión amplia de la ciudad y ahí pudo ver a una mujer que se describe que era muy hermosa. El verbo que se usa aquí dice que vio. Pero aquí no viene el problema. El problema no es solamente que vio. Dice el versículo 3, «Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el heteo». Aquí quiero detenerme y leer una de las citas que dice el Elder Holland. El Elder Holland dijo, «Como ladrón en la noche los pensamientos impropios pueden y tratan de entrar en nuestra mente». Pero nosotros no debemos dejar la puerta abierta, servirles té y bizcochos y decirles dónde se guardan los utensilios. De todos modos, no deberían estar sirviendo té. Echen a los granujas de allí. Reemplacen los pensamientos lascivos con imágenes de esperanza y recuerdos de gozo. Imaginen los rostros de las personas que lo aman y que se sentirían destrozadas si ustedes las defraudaran. Cualesquiera que sean sus pensamientos, asegúrense de que entren a su corazón solo por invitación. Como dijo un antiguo poeta, deja que tu voluntad rija tu razón. Cito estas palabras del Elder Jeffrey R. Holland porque aquí vemos que David vio y se quedó mirando. Él comenzó a codiciar a esta mujer muy hermosa llamada Betsabé y allí permitió que sus pensamientos, los pensamientos impuros, entraran en su mente. No los reemplazó con pensamientos puros. Ahora vamos a ver que si David se hubiera detenido allí y no hubiera hecho nada,
y se hubiera arrepentido, las cosas hubieran mejorado para él. Pero no, dice que el versículo 3 él envió y dijo, vamos a averiguar quién es. Y el versículo 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él se acostó con ella. Luego ella se purificó de su impureza y volvió a su casa. Quiero leer lo que dice la Nueva Versión Internacional, que explica mejor este versículo. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que aquí vemos, tan solo en un versículo, en pocas palabras, que el autor está describiendo la caída del rey David. El rey David no solamente codicia a una mujer, sino que utiliza su autoridad como rey soberano y la toma. Y dice que ella luego se purificó de su impureza, pero la Nueva Versión Internacional y los académicos explican que se refería a su purificación ritual después de su menstruación. Y el autor hace esto porque quiere señalar y decir que el hijo que va a tener Betsabé no hay duda de que era del rey David. Una vez que David comete esta falta, él no se arrepiente. Vamos a ver que él va a querer entonces ocultar este pecado porque se entera que está encinta Betsabé, que estaba embarazada, que esperaba un hijo de David. Entonces David busca excusas, busca de encubrir este pecado y dice, tráigame a Urías. Y Urías llega y dice que le dijo David en el versículo 8, desciende a tu casa y lava tus pies. Dice que Urías, el versículo 9 dijo, Urías durmió a la puerta de la casa. Él nunca regresó a su casa y no se acostó con su mujer. Muchos han relacionado esta palabra, lava tus pies, a decir, anda a tu casa y está con tu mujer. Por eso que luego, cuando David se entera que Urías no regresó a su casa, Urías le respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, que era el capitán del ejército, y los siervos de mi señor, a campo abierto. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces, Urías aquí le está demostrando que él es fiel. Imagínense esta contraposición que hay. Urías es un extranjero. Es un extranjero, sin embargo, él está demostrando mayor fidelidad que David. Porque David acaba de cometer una falta, y en esa falta él quiere encubrir su pecado. Y Urías le enseña que no. ¿Por qué David quería encubrirlo? Porque quería que Urías regresara con su mujer y así él pensara que el hijo que esperaba, Betsabé, era su hijo y no era el hijo de David. Entonces David dice, bueno, mi primer intento no funciona, va a hacer otro intento, pero en este segundo intento va a invitar a Urías y va a hacer que él esté en un banquete y que él se emborrache. Pero nuevamente sucede, pero no descendió a su casa. Urías otra vez permaneció fiel a sus votos. ¿Por qué? Porque en ese entonces era muy común que en épocas de guerra los hombres hicieran un voto de abstinencia, no tuvieran intimidad. Entonces durante ese tiempo ellos se dedicaban exclusivamente a la guerra y Urías estaba cumpliendo eso y lo hacía porque los demás lo hacían porque era parte de su fidelidad. Y nuevamente, aquí vemos que Urías es fiel. Tenemos a un extranjero que muestra mayor fidelidad que el rey, quien debería ser el ejemplo de fidelidad para Dios. Prosiguiendo con el relato, vamos a ver que David, al ver que estos dos intentos de ocultar su pecado no funcionan, él va a escalar más. Sin embargo, esto le va a llevar a pecar más. Y aquí vemos qué tan importante es arrepentirnos desde el primer momento. Si David se hubiera arrepentido cuando codició a Betsabé, no hubiera sucedido su caída. Si David se hubiera detenido después de haber cometido adulterio, otro hubiera sido su destino. Sin embargo, él escaló más esto porque esta vez escribió a su capitán, a su sobrino Joab, y le dijo, quiero que pongas a Urías enfrente de la batalla, para que así él muera. Dice, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Este hombre Urías, un hombre fiel y valiente. ¿Y por qué digo valiente? Porque David más adelante, en el capítulo 23 de 2 de Samuel, él menciona a Urías de entre los valientes. Menciona en el último de su lista, dice Urías el Eteo. David conocía la valentía de este hombre. David conocía quién era. David conocía que era extranjero, pero era uno de sus valientes. Pero no le importó que fuera uno de sus valientes, que no fuera cualquiera, sino uno de sus valientes. No le importó
quitarle la vida. Y aquí David está cometiendo un pecado que le va a ser muy difícil resarcir, que le va a conllevar a consecuencias eternas. Y nuevamente les pregunto, si David se hubiera detenido en un punto antes de llegar a asesinar a Urías, otro hubiera sido su destino. Entonces en los siguientes versículos vamos a ver que Joab sigue las indicaciones y Urías fallece. Y vamos a ver cómo David, cuando se entera de la muerte de Urías, lo único que le dijo al mensajero que envió Joab fue lo siguiente: dirás así a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume tanto a uno como al otro. Y el versículo anterior dice que no solamente murió Urías, y también murieron algunos de los siervos del rey. David no solamente quitó la vida de Urías en este momento por ocultar su pecado, sino la muerte de otros siervos. Luego de esto vemos en el versículo 27, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa a Betsabé, y fue ella su esposa, y le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová. David nos había demostrado esa gran fortaleza que tenía ante las demás personas, como él venció gigantes, como él confió en el Señor. Tenía gran fortaleza militar, gran fortaleza espiritual, pero lamentablemente, al no controlar sus pensamientos, al permitir y al dar entrada a los pensamientos malignos, él cometió pecados que le llevaron a él. Como dice Doctrina y Convenios 132, David recibió sus esposas y concubinas de mí por conducto de Natán mi siervo y de otros profetas que tenían las llaves de esta potestad. Y en ninguna de estas cosas pecó contra mí, sino en el caso de Urías y su esposa. Así que ha caído de su exaltación, y ha recibido su porción. Vemos que debido a esta decisión de David, él cayó de su exaltación. Vamos a hablar un poquito más de esto. Pero dice que el Señor estuvo complacido con David durante toda su vida, pero su único error fue lo que hizo con Betsabé y su esposo Urías. Así que vemos que el propósito del autor del libro de Samuel es invitarnos a reflexionar que aún grandes personas de fe pueden caer. Ya les dije que el autor de Samuel tiene una visión. Crónicas, que menciona gran parte de lo que está escrito en Samuel y en el libro de Reyes, tiene otra postura. Ahí no vemos la caída de David. Ahí vemos a David como un modelo, un ejemplo, y lo vamos a ver en lecciones posteriores. Pero aquí el escritor de Samuel quiere demostrar que David cae, pero también que a David se le perdona. Y esa es una enseñanza importante, que aún las personas más justas pueden caer. José Smith enfatiza esto claramente en Doctrina y Convenios 20, cuando dice: por tanto, cuídese la iglesia y ore siempre, no sea que caiga en tentación. Sí, cuídese aún los que son santificados. Creo que esa sería la invitación de José Smith. Cuídense aún los santificados. Vamos a ver aquí entonces algunas aplicaciones que podemos aprender. La primera aplicación es cuidarnos de la ociosidad. Como miembros de la iglesia tenemos responsabilidades como parte de ser del pueblo del convenio. Tenemos responsabilidades como hijos, como padres, como cónyuges. Y esas responsabilidades, cuando las desatendemos, son los momentos propicios donde Satanás nos pone malos pensamientos. Debemos cuidarnos de la ociosidad, porque la ociosidad permite que Satanás venga y nos tiente. Debemos estar siempre prestos y alertas. Recuerden que esta es una batalla, y en esta batalla no podemos quedarnos como David en nuestro terrado, en nuestra casa descansando. No, tenemos que estar en la batalla, porque la lucha es real. La lucha no es solamente contra enemigos terrenales. La lucha es contra un ser, con Lucifer, quien odia a todas las personas, quien desea que todos sean miserables como él. Otra de las cosas que podemos aprender es cómo es que una falta pequeña, cómo todo comenzó con mirar. Primero miró, luego envió y luego tomó a la mujer de Urías. Y luego de que tomó, ¿qué trató de hacer? Encubrió. Pero como no pudo encubrir, luego ¿qué hizo? Mató. Y aquí podemos ver cómo es la bola de nieve del pecado. Cómo es que si nosotros dejamos que una falta menor vaya creciendo en nuestro corazón, esto nos puede conllevar a faltas mayores. Si David se hubiera arrepentido desde el inicio, otro hubiera sido su destino. Lamentablemente, él permitió que Satanás le engañe y lo vaya envolviendo poco a poco. Por tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado con estas faltas leves que nos pueden llevar
a mayores y a graves faltas. Hay un libro cristiano del autor C.S. Lewis, donde en su libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino, un diablo experimentado le escribe a otro diablo que no tiene esa experiencia y le dice: no importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual, la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones. Así que aquí vemos cómo es que Satanás trabaja. Satanás trabaja de forma leve. Satanás hizo que David solamente mirara, y después de mirar, él envió mensajeros para saber quién era, y luego envió a traerla, luego la tomó, luego encubrió, y para encubrir luego tuvo que llegar al asesinato. Tuvo que matar a alguien. Y este capítulo, de manera personal, pienso que está escrito también para hacer una advertencia para nuestra sociedad. Este relato es muy conocido, no solamente entre el mundo cristiano, sino también por aquellas personas que no son cristianas. La razón por la que yo considero que el autor lo ha escrito aquí es porque vivimos en una sociedad donde muchas personas, en nombre del derecho de su propio cuerpo, muchas veces atentan contra la vida de otras personas. Lamentablemente en nuestra sociedad hay muchas personas que al faltar la ley de castidad, al igual como lo hizo el rey David, encubren su pecado y para encubrir a su pecado llegan lamentablemente a quitar la vida de inocentes en nombre del derecho y en nombre del prestigio, en nombre de encubrir nuestro pecado. Y si algo tenemos que aprender de David es que si no nos arrepentimos y cometemos esas graves faltas, no es fácil el arrepentimiento. El perdón no es fácil, porque una vez que hemos salido de los brazos protectores, hemos salido del convenio, para poder entrar tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que ser lo suficientemente humildes y tenemos que asumir las consecuencias. Por eso que yo siento que este es un relato de advertencia ante un mundo donde la inmoralidad, en donde el ocultamiento y en donde el quitar la vida a indefensos se ve en todos los días, en las noticias. Se ve ante personajes públicos y políticos, y aún a veces se puede encontrar entre miembros de la iglesia. Así que cuidémonos de estos grandes pecados. No permitamos que Satanás nos lleve poco a poco y luego estemos tan lejos que sintamos que no podemos arrepentirnos. Y luego de que David toma por esposa a Betsabé, vamos a ver en el capítulo 12 que llega el profeta Natán. Dios envía al profeta Natán para amonestar al rey, para corregir al rey. No lo va a hacer de forma directa, va a comenzar con una parábola. La parábola es la siguiente, dice: Y Jehová envió a Natán ante David, y fue a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre, y la guisó para aquel que había venido a él. Y dice que cuando David escuchó al profeta Natán este relato, dijo: tal hombre debe morir. Se enfureció David. Y no solamente dijo debe morir, sino que él sabía la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía lo siguiente: él debe pagar 4 veces por la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y luego de esto, cuando Natán ve la reacción de David y ve que él ya juzgó a ese hombre rico, Natán le dice lo siguiente, versículo 7: David, tú eres aquel hombre. Tú eres ese siervo rico. Y el versículo 9 me encanta la pregunta que le hace a David el Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo heriste esa espada, y tomaste por esposa a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Piensen en esta pregunta. El Señor no está describiendo aquí el pecado como adulterio, ni tampoco está describiendo el pecado como un asesinato, sino le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros nos ofenderíamos si alguien en este momento habla mal del libro de Mormón, si alguien rompe el libro de Mormón, si alguien tira el libro de Mormón.
Nos sentiríamos ofendidos como David y diríamos, tal persona no merece misericordia de Dios. Esa persona debe pagar 4 veces más lo que está haciendo. Pero muchas veces, aunque de forma física, no tiramos la Biblia, las Escrituras, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, no las tiramos ni las pisamos. Espiritualmente, sí hacemos lo que hizo David. Tenemos en poco la palabra de Jehová. En Deuteronomio se decía que el rey, cuando era ungido como rey, él escribía con su propia mano la ley de Moisés. Y no solamente eso, se decía que él debería estudiar la ley todos los días. David estaba tan ocioso que en lugar de estar en el terrado de su casa, si él hubiera estado cumpliendo sus responsabilidades de ir y estar en el campo de batalla y hubiera estado leyendo la ley todos los días, él hubiera tenido no en poco la palabra de Jehová, sino hubiera tenido la palabra de Jehová en alto. Mi invitación es pensar en esa pregunta. ¿Estamos teniendo en poco la palabra de Jehová? ¿Estamos leyendo las Escrituras día a día? Debido a esto, vamos a ver que el pecado tiene ciertas consecuencias. El profeta Natán le va a decir algunas de las consecuencias. Y dice el versículo 11, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Es decir, no saldrá del exterior. Te reprenderé no por victorias o porque sea derrotado Israel. No, del exterior no vendrá tu destrucción, sino de tu propia casa, desde adentro. Y tomaré tus esposas delante de tus ojos, y vamos a ver que esto se va a cumplir. Y las daré a tu prójimo, el que yacerá con tus esposas a la vista del sol. Tú lo hiciste en secreto, pero tus esposas yacerán con otro en público. Y estas cosas, esta profecía que está dando Natán, el autor de Samuel, va a mostrar que se cumplen al pie de la letra. Y luego que David escucha esto, a diferencia de Saúl, porque a veces comparamos a David y a Saúl, y es verdad, podemos decir, ambos comenzaron muy bien, ambos fueron muy prometedores y ambos pecaron y cayeron. Pero la diferencia de David con Saúl es que David se arrepiente. Saúl nunca se arrepintió. Dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Generalmente nuestros hermanos cristianos, ya sean protestantes y católicos, tratan de enfatizar esto, tratan de enfatizar que David se arrepintió. Y algunos dicen, pero ¿por qué Dios le perdonó tan rápido a David? Solamente tuvo que decir pequé contra Jehová y nada más. Pero vamos a ver que el profeta José Smith quiere a todos los santos de los últimos días decir que no fue fácil para David, porque en su traducción inspirada, él cambia este versículo. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, reconoció su pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová no ha remitido tu pecado de que no morirás. La traducción inspirada dice, aún Dios no te ha perdonado. El profeta Natán le dice, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y aquí rápidamente quiero detenerme porque algunos pueden decir, ¿por qué Dios está haciendo que un niño muera? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento hay un desarrollo también con respecto al pecado. Por ejemplo, en el libro de 1 y 2 Samuel no vamos a ver a Satanás, sino vamos a ver que, por ejemplo, cuando a Saúl entraba un espíritu malo decía que Dios lo envió. José Smith obviamente en su traducción dice, no es de Dios, fue Satanás, claro que sí. Pero en ese entonces, en su pensamiento, ellos creían que todo lo que sucede, ya sea bien y mal, es porque Dios lo permite. Ya en Crónicas, cuando hay un desarrollo posterior con respecto al mal y a Satanás, el libro de Crónicas sí menciona que Satanás es el que lo hace. Ya tenemos un desarrollo con respecto a este personaje, con respecto a este hijo de Dios que cayó del cielo. Y una vez que se volvió Natán a su casa, David dice, rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Él no quiso comer, él no hizo nada, estuvo muy triste, estuvo orando, rogando al Señor. Y aconteció que el 7º día murió el niño, y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto. Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Y uno puede decir, ¿y cómo reaccionó David? Porque muchas personas ante la muerte de un ser querido reaccionarían ante Dios con enojo. Reaccionarían quizás culpando a Dios, diciendo, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Teniendo cierta distancia con Dios. Muchos se alejan de Dios y comienzan a guardar rencor a Dios. Pero David no hace eso. Y aquí podemos ver que a pesar del gran error que tuvo hace un momento, él está arrepentido, porque él dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó, y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Tiene a su hijo muerto. Sin embargo, él va y adora a Jehová. En medio de su aflicción, él va y adora a Jehová, porque él sabe que la consecuencia de su pecado fue la muerte de su hijo. Dios no lo salvó y no escuchó su oración porque él no escuchó la voz del Señor. Dios fue lento en oír sus oraciones porque él fue lento en oír la voz de Dios. Entonces David aquí humildemente
está demostrándonos que está arrepentido, porque a pesar de este gran dolor, él va y adora a Dios. ¿Cuántos de nosotros, en medio de nuestras aflicciones, respondemos como David? Y no culpamos a Dios, no guardamos rencor a Dios, sino que somos humildes y adoramos a Dios. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho, David? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vive el niño? Pero ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá hacia mí. Y luego Jehová, al ver el arrepentimiento que tiene David, dice que dio a luz un hijo con Betsabé y se llamó Salomón, el cual amó Jehová. Y luego de esto David tiene una conquista nuevamente militar, va a sus responsabilidades y David conquista, y nuevamente vemos cómo es que Dios ya le está comenzando a David a perdonar. Y si nosotros queremos conocer un poco de los sentimientos que sintió David y cómo él mostró su arrepentimiento, tenemos el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo que compone David después de cometer esta falta ante Dios, de cometer adulterio con Betsabé y después de la visita de Natán. Y aquí podemos leer cuando David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y todos estos versículos reflejan el dolor que siente David. Y más adelante, David en otros salmos refleja que su alma no va a permanecer siempre en el Seol. La promesa es que él no siempre va a estar en la prisión espiritual. Dios le perdona. Las consecuencias son duras. Claro que sí. Pero David se arrepiente. Sin embargo, la advertencia del profeta José Smith es: aún los santificados pueden caer. No quieran ser como David, que es la advertencia del profeta José Smith para nosotros. La versión inspirada y la revelación moderna nos dice que David cayó de su exaltación. Ahora, con respecto al destino eterno de David, no lo sabemos. Hay mucha especulación entre santos de los últimos días de que si David va a ir al reino celestial, de que si va a ser solamente un ángel ministrante, si va a heredar el celestial, pero no la exaltación. Todo lo que tiene que ver con el destino eterno no lo sabemos. Generalmente, de forma particular, no me gusta especular con respecto al destino de David, porque eso tiene que ver mucho con Dios y en su poder, y en su justicia y su misericordia. Solamente a él le compete decidir el destino eterno del rey David. Ahora, lo que sí necesito yo aprender, y lo que el profeta José Smith quiera que nosotros aprendamos, es que los santificados pueden caer, y que una persona que hace estas faltas, el arrepentimiento no es fácil, las consecuencias tampoco son fáciles, y recibir el perdón en esta vida y en la otra no es fácil, y podemos perder también nuestra exaltación, en cierta forma. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿En qué sentido? Tampoco. Por lo tanto, es mejor no cometer estas faltas graves. Recurrir a Dios cuando cometemos faltas pequeñas y no dejar que estas faltas vayan creciendo, como fue en el caso del rey David. Ahora vamos a ver en los siguientes capítulos cómo la profecía de Natán se va a cumplir al pie de la letra, porque en el capítulo 13 vamos a ver un acontecimiento trágico. Vamos a ver que el hijo de David, Amnón, va a codiciar a su media hermana, va a querer estar con su media hermana Tamar, y la va a tomar por la fuerza. Y esta es una lección también, porque él dice al inicio que amaba, y después que la toma por la fuerza dice que ya no la quería ver, y así es la lujuria. Y yo les invito a que lean un discurso del elder Holland con respecto a la lujuria. La lujuria no es lo mismo que el amor. Por eso que hay muchas personas que pueden decir, te amo, pero una vez que faltan la ley de castidad, el amor se acaba, porque no era amor lo que tenían, sentían lujuria nada más. Y eso lo vemos aquí con Amnón. Y David no hace nada. David sabía la ley de Moisés, y la ley de Moisés decía que la persona que hiciera eso, que tomara a la fuerza a una mujer, debería morir. Y Amnón estuvo tranquilo. David no impartió justicia. Yo me imagino cómo puede impartir él justicia si él hizo algo peor, si él tomó a una mujer y mató al esposo. Entonces yo me imagino que David no impartió justicia, quizás por estas razones y por otras. Por amor a su hijo quizás también. Pero Absalón dice que durante 2 años guardó este sentimiento de rencoroso. Y hemos visto en la lección pasada que él decidió tomar la justicia por su propia mano. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a invitar a su hermano, le va a decir vente a una cena, y allí es cuando lo va a matar. Va a asesinar a Amnón. Y David, cuando se entere de esto, va a llorar mucho, va a sufrir mucho por su hijo. Luego Absalón huye, y luego él regresa, y David en cierta forma no tiene una buena relación con Absalón.
Y luego Absalón, al ver que la debilidad de David es que él no era muy sabio, él no juzgaba prudentemente ante las personas, él comienza como un político a ganarse el favor de la gente. Y luego toma el reinado, él se asume como rey y David tiene que huir. Y después de que él huye, dice que Absalón toma las concubinas de su padre David. Se cumple lo que dijo el profeta Natán, cuando le dijo a David que sus esposas iban a ser tomadas y le iban a ser dados a su prójimo, y esto iba a ser público. Él lo hizo en secreto con Betsabé. Ahora vemos que se cumple cuando Absalón toma sus concubinas delante de la gente, y toda la gente sabe que ahora Absalón es rey. Por eso, porque lo hizo por razones políticas. Y bueno, luego prosiguiendo, luego Absalón comienza a perseguir a su padre David, y vamos a ver que Absalón se caracterizaba por ser un hombre muy apuesto, y se describe su cabellera muy larga, y cuando él está huyendo, después que es derrotado por el ejército de David, dice que su cabello queda atascado entre los árboles, y allí queda colgado. El animal se va, y viene Joab, el capitán del ejército de David, y lo asesina. Es la muerte de su tercer hijo. Recuerden que en la parábola decía que este hombre rico tomó del hombre pobre la corderita y él debía pagar 4 veces más. Entonces 4 de los hijos de David se van a morir. Y luego al final de los últimos capítulos vamos a ver cómo David tiene nuevamente victorias militares, donde el autor reconoce que nuevamente Dios está acompañándole a David. Y bueno, así termina el segundo libro de Samuel. Y ahora sí comencemos con el primer libro de Reyes. Al igual que el libro de Samuel, no sabemos quién escribió el libro de Reyes, y el libro de Reyes en la Biblia hebrea es un solo libro, y también cuando se tradujo al idioma griego debido a la extensión de las palabras que ocupa el griego, se dividió en 2 libros, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero es un solo libro. En el libro de Reyes vamos a encontrar 3 divisiones. Del capítulo del 1 al 11 vamos a ver lo que es el reinado de Salomón. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, juntos. Y en la siguiente clase vamos a ver el siguiente bloque, que es del capítulo 12 al 16, que es la división del reino de Israel. El reino del norte y el reino del sur. Y los últimos capítulos, que es el tercer bloque, vamos a ver con respecto al profeta Elías. Así que así se divide el libro de Primera de Reyes. Entonces comencemos con el libro de Primera de Reyes capítulo 1. Aquí vamos a ver a un David ya anciano en sus últimos días. David murió a los 70 años. Y en estos últimos días de su vida, dice que uno de sus hijos, llamado Adonías, dice que se autonombra a sí mismo rey. Natán se entera, habla con Betsabé y dice, vamos a hacer esto para que Salomón sea el rey, porque el Señor ha dicho que Salomón debe ser el rey. Y así sucede. Salomón es ungido y nombrado rey de Israel. Y en el capítulo 2 vamos a ver cómo Adonías, como Joab y Simei, todas estas personas que apoyaron a Adonías para que sea el rey, tanto el sacerdote como el capitán, todos ellos van a ser muertos. Y aquí se va a morir el cuarto hijo, ¿de quién? De David. Así que se cumple la profecía de Natán, que el hombre rico, quien había tomado la corderita del hombre pobre, tenía que pagar 4 veces más. David pagó con las 4 vidas de sus hijos el pecado que hizo, las consecuencias de su pecado. Perdió al bebé, perdió a Agnón, perdió a Absalón y perdió a Adonías. Así que vemos que las palabras de los profetas se cumplen. Ahora vamos a sacar algunas aplicaciones hasta este momento. Todos nosotros necesitamos prestar mucha atención a las palabras de los profetas. Los profetas actualmente están allí para hacer esa voz de amonestación para nosotros. No hay un profeta tan importante como el profeta de la actualidad. El profeta actual es como el Natán para David. Nos va a decir específicamente lo que necesitamos. Otra de las cosas que aprendemos es en cuanto a qué tan fácil es juzgar a las personas. Para David fue muy fácil juzgar al hombre rico de la parábola y decir, él merece la muerte y merece pagar 4 veces más. Y a veces así nos sucede a nosotros. Podemos ser muy rápidos para notar el pecado ajeno, las faltas de los demás, pero no nos dedicamos a meditar con respecto a nuestra vida. No nos hacemos una introspección con respecto a nosotros. Eso me recuerda, por ejemplo, a la historia que contó el presidente Thomas S. Monson, donde decía que una vecina llegó a un nuevo vecindario y siempre veía que la vecina no lavaba bien la ropa. Siempre decía, ¿por qué la vecina no lava bien su ropa? Y luego se dio cuenta que el error no estaba en la vecina. La vecina sí lavaba bien su ropa. El error estaba en que la ventana estaba sucia. Y las manchas no eran las manchas de la ropa, eran las manchas de las ventanas. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque un día su esposo decidió lavar bien la ventana. Y cuando su esposa se asomó a ver a la vecina, dijo, hoy sí lavó bien su ropa. Y el esposo le dijo, no es lavó bien su ropa. Es que hoy yo lavé la ventana. Pasa eso con nosotros. Podemos ver las faltas de los demás, pero a veces no nos damos cuenta que nuestra visión está dañada. David miró fuera, pero nunca se miró a sí mismo. Y por eso Natán le dijo, tú eres el hombre rico, tú eres el hombre.
Y el arrepentimiento es algo que todos necesitamos. Y por eso debemos siempre recordar que nosotros podemos ser como David, podemos arrepentirnos y podemos volver al Salvador. Ahora sí, comencemos a leer los versículos del capítulo 3. Y dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros alrededor de Jerusalén. Aquí comienzan diciendo, el versículo 1, que Salomón toma por esposa a una extranjera, en este caso a la hija del faraón. La traducción de José Smith aclara algo muy importante. Dice: y el Señor no se agradó de Salomón, porque hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, y tomó a la hija de Faraón por esposa. Aquí José Smith está diciendo, esta decisión no le agradó al Señor. ¿Por qué? Porque recuerden que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y Salomón está haciendo tratos con extranjeros y está tomando mujeres que no son parte de la casa de Israel. Esto no le agradó al Señor. Ahora luego, José Smith en el versículo 2 dice que Salomón es bendecido, pero por causa del pueblo. Eso no lo encontramos en el versículo 2 de nuestras versiones de la Biblia. Primero, no le agradó al Señor que tuviera tratos con Egipto, y mucho menos que tomara una esposa de allá. Y segundo, Salomón fue bendecido por causa del pueblo, no por causa de su fidelidad. Y además, también José Smith cambia el versículo 3. José Smith dijo, porque el Señor bendijo a Salomón mientras andaba en los estatutos de su padre David. Él comenzó a amar al Señor. Salomón ama a Jehová porque ve que Dios le bendice. Es decir, ¿pero por qué le bendecía el Señor? Por causa del pueblo. Entonces Salomón ve que por causa del pueblo, él no sabe que es por causa del pueblo, pero él ve que está prosperando y dice, entonces mi padre tiene razón. Yo voy a amar a Jehová porque Él me da prosperidad, Él me da bendiciones. Y aquí, desde el inicio, José Smith trata de decirnos en la traducción inspirada que él hace, que el amor de Salomón no parte desde donde debería partir. Nuestro amor a Jehová no debe ser siempre porque Dios nos bendice. Y dice en el versículo 5 que en un sueño se le aparece a Salomón. Salomón estaba soñando y el Señor le dice en su sueño, pídeme lo que quieras. Salomón era un joven, un muchacho, se describe en las Escrituras. El versículo 7 dice, y yo soy muy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, está diciendo, no soy un hombre guerrero. No tengo esa habilidad que tiene mi padre. Mi padre era un gran militar. Él entraba y salía con éxito. Yo no sé entrar ni salir. No lo sé y soy un muchacho. Y en el versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón con entendimiento, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? A veces cuando leemos este versículo decimos, Salomón está pidiendo sabiduría. En realidad la palabra hebrea es lev chomeach, que significa corazón que escucha. Un corazón entendido, que entiende. Por eso que aquí dice el versículo 9, da a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo. Él quiere un corazón que escucha, un corazón que le va a permitir escuchar a su pueblo y luego escuchar a Dios y luego juzgar correctamente. Entonces, Él quiere tener ese don, esa sabiduría de Dios. No una sabiduría mundana que vamos a ver que Salomón termina así. Termina siendo necio. Termina de siendo verdaderamente sabio a ser necio. O podemos decir, era sabio con Dios y termina siendo solamente sabio humanamente, carnalmente. Y luego en el versículo 12 el Señor le dice, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. José Smith añade solamente la palabra rey. No se va a levantar otro rey como tú, ni ha habido un rey como tú. Y esa es una aclaración importante. Y después de eso vemos un ejemplo de su sabiduría, porque van a venir dos rameras, y en este relato dice que ellas tuvieron a cada una un hijo, pero una de ellas mató a su hijo cuando se acostó encima de él. Entonces, ellas se peleaban por el niño y van ante Salomón. Versículo 22. La otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Entonces lo que hizo Salomón dijo, traigan una espada y lo vamos a partir en dos. Eso fue su solución. Él tenía un corazón que escucha, un corazón entendido. Ya las escuchó a ellas y ahora está escuchando a Dios. Dios le da una inspiración y Él va a juzgar correctamente. Dice, tráiganme la espada que lo voy a partir de mitad a mitad para darles mitad una y mitad otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Pero la otra dijo, ni a mí ni a ti.
partíclo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no la matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Si algo no tenía David era su capacidad de juzgar. De hecho, Absalón se valió de eso, cuando él se paraba a la puerta y decía a la gente: no te van a escuchar, pero si yo fuera el rey, si yo fuera el encargado, yo te escucharía. Comenzó a hacer demagogia, comenzó a ser todo un político, comenzó a prometer. Él dijo: yo les voy a escuchar cuando esté como rey. Porque David no tenía ese don. Era un gran rey, era un gran guerrero, pero no se resalta su capacidad de juzgar. Salomón dice: yo no soy como mi padre, no soy un gran guerrero, pero quiero ser un rey que juzga. Porque lo que necesita el pueblo ahora, ¿qué es? Ya tenemos un reinado sólido, ahora los demás reyes tienen alianzas conmigo, yo necesito juzgar correctamente a mi pueblo, mantener la unidad, necesito diplomacia. Y vamos a ver que Salomón es muy bueno para eso, es un hombre muy diplomático. De hecho, el capítulo 4, Salomón comienza a engrandecerse, él llama a 12 gobernantes, divide todo el reino de Israel en 12 distritos, y cada gobernante tenía que mantenerle a él y a toda su casa por un mes. Y dice el versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y entendimiento muy grandes, y grandeza de corazón como la arena que está en las orillas del mar. La gente necesitaba una persona que pueda impartir justicia. Y ya luego en el capítulo 5 vamos a ver que Salomón va a querer construir la casa de Dios, el templo. Y va a llamar a un hombre que era muy amigo, que amaba mucho a David, que era Hiram. Este personaje, este constructor, va a apoyar en la construcción. Y en el capítulo 6 dice: en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel comenzó a edificar la casa de Jehová. Comienza la edificación del templo de Jehová. En este capítulo vamos a ver la descripción, cómo es que hay solemnidad en la construcción. Cómo es que las piedras se traían desde lejos y ya estaban trabajadas, de tal forma que no se escuchara ruido, porque había cierta reverencia en la construcción de este templo. Y dice en el versículo 38, lo edificó pues en 7 años. 7 años se tomó en la construcción del templo del Señor, que se conoce de forma no correcta como el templo de Salomón. No era de Salomón, él lo construyó, sino que era el templo de Dios. Y luego, ya en el capítulo 7 vamos a ver otra vez una descripción. Va a seguir describiendo los elementos, pero hay algo interesante, que el autor comienza hablando en el capítulo 6 de la construcción del templo y hace una pausa, porque en el capítulo 7 dice que después edificó Salomón su propia casa y dice que tomó 13 años. Y quiero que noten este contraste intencional que hace el autor. El templo para Dios, la casa de Dios, tomó 7 años y la casa de Salomón va a tomar 13 años. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva las diferencias, no solamente en tamaño, en tiempo, sino también en los lujos que va a haber dentro del templo mismo y dentro de la casa de Salomón. Ahora, en el capítulo 6, algo importante que mencionar en esta construcción que estamos viendo, del 6 al 9, es que el Señor le dice a Salomón: está bien que me construyas un templo. Sin embargo, recuerda algo importante. Versículo 12. Con respecto a esta casa que tú edificas, si andas en mis estatutos, y cumples mis decretos, y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo. Aquí le está diciendo algo importante. Es importante la construcción, sí, Salomón, está bien. Pero recuerda, si tú quieres que yo habite en mi casa, el pueblo tiene que obedecer los mandamientos. Dios le está diciendo a Salomón que tenga mucho cuidado. Está bien que me hagas una casa, pero lo más importante es que yo esté allí, en la casa, que el Espíritu de Dios cubra, descienda, que su presencia more en ese lugar. Y esta es una gran lección para nosotros, porque a veces nosotros podemos ser muy activos en la iglesia, podemos ser muy religiosos, pero estos son aspectos exteriores. Lo que importa es mi discipulado interior. A veces nos enfocamos mucho en la actividad en la iglesia, pero no nos enfocamos mucho en nuestra actividad en el Evangelio, nuestra devoción personal. ¿Es bueno ir al templo? Claro que sí. ¿Es bueno ir a la iglesia? Claro que sí. ¿Es bueno servir? Claro que sí. Pero muchas veces en ese servicio nosotros nos desapegamos de la oración, de la lectura de las Escrituras. Dios nos está diciendo en este momento que si estamos construyendo el reino de Dios o estamos construyendo el templo de Dios espiritualmente, eso no significa que nos olvidemos de guardar sus mandamientos y de adorarle de forma personal. Y otra de las cosas que podemos aprender aquí es que Salomón, como lo mencioné, tardó 13 años en construir su propia casa y 7 años solamente para la casa de Dios. A veces en nuestros logros y aspiraciones personales le dedicamos más tiempo a lo que nosotros aspiramos,
Le dedicamos tiempo al trabajo porque queremos un ascenso. Le dedicamos mucho tiempo quizás a cursos, a diplomados, no sé. Viajamos mucho porque queremos crecer profesionalmente, queremos un mejor crecimiento laboral, queremos tener, no sé, mayores oportunidades y esas cosas están bien. Pero si le dedicamos más tiempo, como le dedicó Salomón, casi el doble, le dedicó 7 años versus 13. Si dedicamos más tiempo en nuestras propias aspiraciones y desatendemos el tiempo para darle al Señor, no estamos cumpliendo el propósito de nuestra vida. El propósito de la vida es probarnos para ver si hacemos lo que Dios nos ha mandado. No estamos aquí para lograr nuestras aspiraciones personales. No son malas, son buenas, pero el presidente Ox diría que hay cosas mejores. La excelencia es aspirar a las cosas mejores. A veces lo difícil está escoger no entre lo malo y lo bueno, sino escoger entre lo bueno y lo que es mejor. Porque servir al Señor, ministrar, ir a la iglesia, requiere tiempo, requiere consagración. Y muchas veces damos poco tiempo para Dios y más tiempo a nuestras propias aspiraciones personales. Así que tengamos mucho cuidado porque el autor intencionalmente está diciendo, miren, Salomón está construyendo el templo de Dios, pero en medio que coloca su propia casa. Y el autor te dice, ojo, ten cuidado con esto, porque eso va a traer la ruina y la caída espiritual de Salomón, como lo vamos a ver en unos minutos. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y luego en el capítulo 8 vamos a ver que Salomón reúne a los ancianos, a los principales líderes de las tribus y comienza lo que sería la dedicación del templo de Dios. Y dice que cuando los sacerdotes llevaron el arca del convenio dentro del templo, dice el versículo 10, la nube llenó la casa de Jehová. Una nube se apareció sobre el templo que representaba la presencia de Dios. Dios había aceptado esa casa. Y luego dice, versículo 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso me hace recordar mucho a las experiencias espirituales que vivimos en esta dispensación. Cuando José Smith dedicó el templo de Kirtland, muchas personas vieron ángeles, muchas personas hablaron en lenguas, muchas personas creyeron ver una nube en el cielo. Y esas son representaciones visibles, manifestaciones de que la presencia de Dios estaba allí. Porque la casa de Dios no es su casa, sino mora su presencia. Y para que sea su casa, el pueblo debe ser fiel y debe adorarle de corazón. Y luego vamos a ver la oración de Salomón. En esta oración él hace 7 peticiones. Hace peticiones ante juicios de justicia, ante derrotas militares, ante sequías, ante plagas, ante batallas, ante el futuro cautiverio de Israel. Y también hace una a favor de los extranjeros. Entonces Salomón hace estas peticiones y dice, el templo es el lugar de conexión. Porque cuando las personas oraban, y lo vamos a ver en el profeta Daniel, cuando él está ya en el exilio, en el cautiverio, él cuando ora, siempre oraba mirando al templo. Es lo que dice Salomón. Cuando ustedes oran, miren al templo, miren hacia el templo, que su oración esté dirigida en el templo. ¿Por qué? Porque cuando tú oras mirando al templo, el templo es la conexión entre el cielo y la tierra. Y por eso Salomón dice, tú oras mirando al templo y el templo es esa conexión. Y Dios escucha tu oración, siempre y cuando tú seas fiel. Aquí Salomón está demostrando que el templo está para bendecir a toda una nación. Por eso que el presidente Gordon B. Hinckley, creo que era el profeta que decía que cada vez que se establece un templo, Satanás pierde más poder, porque un templo no solamente bendice a los santos de los últimos días, bendice a toda una nación. Y luego, una vez que ya termina esta oración de Salomón y la dedicación del templo para el Señor le contesta en el capítulo 9 y dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa, que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y así sucede con todos los templos que actualmente tenemos. Sus ojos y su corazón están en ellas todos los días. Y antes de avanzar, yo les invito a que mediten sobre la importancia de los templos. Me gusta lo que dijo el presidente Nelson. Les prometo que aumentar el tiempo que pasan en el templo bendecirá su vida como nada más puede hacerlo. El templo fue una bendición para el pueblo de Israel. Sin embargo, va a venir el cautiverio, pero no porque Dios no los quiera bendecir a través del templo, sino porque ellos van a alejar su corazón de Dios, se van a alejar del convenio, van a dejar de guardar sus mandamientos y estatutos. Y es por eso que no solamente es importante tener templos, sino también es importante ser dignos para entrar en el templo. Y aquí ya comienza el declive de Salomón. En los primeros capítulos se describe a Salomón como una persona que juzgaba, que tenía gran sabiduría, compuso muchos proverbios, sus conocimientos se desplayaron desde la botánica hasta la zoología y muchos otros campos. Las personas admiraban a Salomón.
Y luego Salomón comienza a adquirir grandes riquezas, sobre todo el oro, porque dice que la plata en su tiempo no era muy valorada. Salomón tenía todo el poder, pero Salomón usó mucho la diplomacia. Él no quería ir a la guerra. Él dijo, ¿para qué solucionar con guerra? Mejor lo solucionamos diplomáticamente. Y a los pueblos cananeos hizo Salomón que sirviesen con tributo laboral hasta hoy. Salomón no los expulsó. ¿Por qué? Porque él quería tributos. Y esos tributos le permitían hacer sus construcciones, le permitían vivir en lujos. Y va a venir ahora su decadencia espiritual. Porque Salomón, en el capítulo 10 vamos a ver que le visita a la reina de Saba. Y dice el versículo 5, que la reina se asombró por la comida de su mesa, los asientos que ocupaban sus siervos, la apariencia y los vestidos de los que le servían, y sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. La reina de Saba se quedó sin aliento, porque dijo, veo los siervos, veo la ropa, veo todo, y todo es muy caro. De hecho, cuando se describe la comida que gastaba Salomón en un día, imagínense, esos alimentos eran para 10,000 personas. Imagínense cuánto gastaba y derrochaba Salomón. En Deuteronomio se prohibía al rey de Israel a tener muchos caballos, multiplicar los caballos, porque eso le daba cierta autosuficiencia militar y se sentía independiente de Dios. Se le invitaba a no tener muchas esposas para que su corazón no se desvíe en pos de otros dioses, y se le decía que no debía acumular plata y oro en exceso. Y nosotros vemos que Salomón rompe cada una de estas cosas, porque Salomón tiene 1,400 carros y 12,000 jinetes. Salomón vamos a ver que tiene 700 esposas y 300 concubinas, 1,000 mujeres en total. Y por último, su riqueza fue desmedida, recibiendo 23 toneladas de oro al año. Imagínense cuánto oro. Por eso que hasta sus vajillas, todo lo que tenía en su casa, todo era de oro. Y así viendo que Salomón no cumple con la ley de Moisés, no escucha y guarda los mandamientos que Dios le había advertido después de la dedicación del templo. Dice el capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Doctrina y Convenios aclara que el Señor le dio a esposas a Salomón, y las que dio a través de sus profetas, Dios dijo, está bien, no hay problema con eso, estás cumpliendo con los mandamientos. Pero a Dios no le agradó cuando Salomón toma más esposas de las que debería, y esposas por alianzas políticas. Salomón pensó que siendo diplomático con las demás naciones, evitaba las guerras, y siendo diplomático iba a vivir en paz, y lo logró en cierta forma. Prosperó políticamente, pero esa diplomacia, el tener alianzas con las naciones paganas, le conllevó a romper su alianza con Dios. Y a veces puede pasar eso con nosotros. Por mantener nuestras amistades, por mantener nuestro círculo social, por mantener quizás algo que nosotros aspiramos, rompemos el convenio de Dios. Que si ustedes notan, versículo 2, 3 y 4, van a ver que se dice que Salomón desvió su corazón, inclinó su corazón. Y tuvo 700 esposas que eran princesas, 300 concubinas. Ahí tienen a sus 1,000 mujeres. Y sus mujeres les desviaron su corazón. Y aconteció que Salomón ya era viejo. Salomón murió aproximadamente a los 60 años. Entonces tendría una edad por allí. Y sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos. Y su corazón ya no era perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Imagínense, si una esposa era extranjera y su esposa le decía, hazme un altar, vamos a ofrecer en un altar alto a un Dios. Si Salomón complacía a una, tenía que complacer a otra, porque la otra le iba a decir, pero yo también quiero. También tengo a mi Dios, también hazme una. Y así Salomón fue cediendo poco a poco, porque vamos a ver que la caída de Salomón comenzó desde el inicio, cuando él comenzó a hacer tratos con los egipcios. Los egipcios eran sinónimo del mundo, y Salomón se atrevió a hacer convenio, y eso no le agradó al Señor. José Smith lo aclara en la traducción. Y vemos que poco a poco Salomón va a ir cayendo, porque su corazón se va a desviar, debido a que no cumplió con los mandamientos de Dios. Y como les dije hace un momento, Salomón había pedido un corazón que escucha. Y aquí en este momento ya no tenemos un corazón que escucha la voz de Dios. Tenemos un corazón que escucha más la voz ¿de quién? De sus mujeres. Y escucha más la voz de sus dioses paganos. Y ya no tenemos al Salomón que escuchaba a su pueblo y escuchaba la voz de Dios. Porque aquí en este punto Salomón ya no escucha a su pueblo porque les impuso tributos y cargas. Llegó a ser como los reyes de la Edad Media, de la Edad Contemporánea, donde imponían muchos impuestos, muchos tributos, y la gente se levantó.
Y por eso vienen las revoluciones, la Revolución Francesa, etc. Entonces aquí tenemos un rey muy similar. Por eso que en el siguiente capítulo, cuando se levanta su hijo de Salomón, el pueblo le pide que quite esos tributos. ¿Y para qué quería tantos tributos? Para sus lujos, para su oro, para sus animales que venían, para sus alimentos de ellos, para su casa, para sus mujeres. 1000 mujeres, imagínense. Y Salomón en este momento ya no es un hombre sabio, porque ya no es ese hombre que escucha. El hombre sabio que era, ese hombre que tiene un corazón que escucha al pueblo y que escucha a Dios. Aquí ya no escucha ni a Dios ni escucha al pueblo, escucha a dioses falsos y escucha a sus mujeres extranjeras que les desviaron su corazón. Por eso que esta palabra corazón el autor lo reitera muchas veces. Salomón pidió un corazón que escucha, un corazón entendido, un corazón con entendimiento, un corazón sabio. Y aquí tenemos que Salomón ya es un necio. Es sabio para el mundo. Es inteligente, ser intelectual, todo lo demás, todo lo que quieran. Pero ya no goza de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría del mundo no es nada comparado con la sabiduría de Dios. Y debido a este pecado, dice el versículo 11, Jehová dijo a Salomón, por cuanto has hecho esto y no has guardado mi convenio y mis estatutos que yo te mandé. No cumplió lo que la ley de Moisés le decía para ser rey. Arrancaré el reino de ti y te la entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Tú vas a morir, en otras palabras. No lo haré en tus días por amor a David tu padre, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y dice que después de esto, el Señor levantó 3 adversarios. La palabra en hebreo es Satán. Satanás. Satán es adversario. Levanta 3 satanases, por así decirlo, 3 adversarios, 3 enemigos, 2 del exterior y 1 del interior. Levanta a una persona llamada Hadad, un edomita. El segundo se describe en el versículo 23. Y Dios también levantó otro adversario, Rezón. Y luego el tercer adversario es Jeroboam. Dice el versículo 28, y Jeroboam era un hombre valiente y poderoso. Y al ver Salomón, que el joven era un hombre laborioso, le encomendó toda la carga de la casa de José. Este fue el tercer adversario de Salomón. Dios lo levantó desde dentro de su reino. Los otros eran 2 exteriores y 1 interior. Y luego aparece el profeta Ahías. Dice que Ahías un día se topó con Jeroboam. Y Ahías dice que tomó la capa nueva que tenía sobre sí y la rasgó en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová de Israel. Y aquí arrancaré el reino de las manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Y vamos a ver ese cumplimiento en la siguiente lección. El cumplimiento de la profecía del profeta Ahías, cómo es que el reino se divide y cómo 10 de las tribus se van a ir para Jeroboam. Entonces así termina la vida del rey Salomón. Salomón es un ejemplo de cómo hay que tener cuidado de las cosas pequeñas y sencillas. No solamente es hacer convenio con el Señor, sino es perseverar hasta el fin. Salomón no perseveró hasta el fin. El profeta Nefi dijo en el libro de Mormón, si nosotros después de que hemos entrado al convenio mediante las aguas del bautismo pensamos ya quedó hecho todo, él dice no. Debéis seguir adelante, debéis tener la palabra de Dios, deleitarse en la palabra de Dios continuamente. Eso no lo hizo Salomón. Y debéis perseverar hasta el fin. La palabra perseverar hasta el fin me encanta. Porque la palabra perseverar hasta el fin, para mí, es permanecer en Cristo. Como dice en el Evangelio de Juan, si permanecemos en Cristo, nosotros vamos a estar seguros, porque Él es la vid verdadera. Hay que permanecer en Él. Permanecer en Cristo es permanecer en el convenio, no salirnos de Él. Perseverar hasta el fin es eso, es permanecer en nuestros convenios, ser fiel a Cristo, serle leal a Él. Salomón no perseveró. Aunque Dios le bendijo, lamentablemente, Él permitió que las mujeres, sus riquezas, le desviaran de lo más importante, que era su relación con Dios. Debemos también tener cuidado con las decisiones que estamos tomando ahora. La caída de Salomón fue gradual. Y eso me recuerda a la historia que contó el presidente Gordon B. Hinckley. Él dijo que cuando él trabajaba en una empresa ferroviaria, él notó que las maletas de unos pasajeros no habían llegado a su destino. Cuando averiguaron, se dieron cuenta que en lugar de ir al estado donde correspondía, estaba en otro lugar. Una persona despistada movió una palanca de las vías solamente unos centímetros. Y esos centímetros que movió bastaron para cambiar el destino. Porque dice que las maletas llegaron a 2000 kilómetros de distancia. Y luego también tenemos la misma enseñanza por el presidente Uchtdorf. Él explicó que un avión, si se desvía apenas 1 grado, dice que al pasar el tiempo uno puede sentir que va en la ruta correcta.
pero al final el avión va a terminar en un continente totalmente equivocado. Así que tanto el presidente Gordon B. Hinckley y el presidente Uchtdorf nos enseñan algo importante, de que unos centímetros o unos grados pueden cambiar nuestro destino eterno. Eso le pasó a Salomón. Salomón comenzó pidiendo un corazón que escuchaba la voz del Señor, y escuchó la voz del Señor y escuchaba la voz de su pueblo, y al final terminó lejos de Dios y lejos del amor de su pueblo. Y por último, Salomón es el ejemplo para nosotros de una persona exitosa. Si buscan una persona que logró las riquezas inimaginables, es Salomón. La comodidad, lujos, riquezas, poderío, poder militar, poder y autoridad, y también placeres. Es Salomón. Pero él descubrió que eso nada importa, porque al tener todas esas cosas, perdió lo más importante. Perdió la felicidad. Y la felicidad está en Dios. De hecho, muchas personas creen, por tradición, que Salomón escribió Eclesiastés y que él sí se arrepintió. Y Salomón se dio cuenta al final, como dice el libro, que todas esas cosas que él vio, todo eso era vanidad. Todo eso no le trajo felicidad, le trajo vacío. La verdadera felicidad no está en las riquezas. Salomón lo tuvo todo. Alguien no le puede decir a Salomón, fuiste feliz, tú lo tuviste todo, él te va a decir no. Porque al final de su vida él se dio cuenta que la verdadera felicidad estaba en Jehová, en tener una relación real con él, en perseverar hasta el fin, en ser fiel al convenio. Salomón es una advertencia para nuestra época, de que no importa cuántos logros alcancemos en esta tierra, no importa cuántos logros académicos, laborales alcancemos, si nosotros logramos esas cosas y nos alejamos de Dios, no vamos a ser felices. Lo importante es ser fiel a Dios. Lo importante es escuchar la voz de Dios y tener un corazón que se arrepiente. Recordemos que no importa si hemos pecado, si nos hemos desviado, Dios nos invita con sus brazos abiertos, sus brazos de misericordia, que volvamos a Él y que otra vez seamos parte de su pueblo y seamos bendecidos. Como dice el Jeffrey R. Holland, no es posible que se hundan tan bajo que la luz infinita de la expiación de Cristo no pueda alcanzarlos. Jesucristo es un ser real. Jesucristo es la fuente de nuestra felicidad. Podemos pasar todos nuestros días tratando de alcanzar la felicidad en otras cosas, pero al final nos daremos cuenta que todo es vanidad de vanidades y que todo es vacío. Solamente Dios nos va a dar la felicidad y la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Podemos ser felices en pobreza y en riqueza, siempre y cuando tengamos a Jehová de nuestro lado. Así que estas son las lecciones que quería compartir esta semana. Les agradezco sus comentarios, les agradezco por sus palabras. Les invito a que den un like para que este video pueda llegar a más personas. También compartan estas lecciones con personas que quizás ustedes sientan que les pueda ayudar. Así que nos vemos la siguiente clase. Les envía saludos mis hijos, mi esposa. Y nos vemos. Bye bye.